Estamos de regreso para seguir compartiendo con ustedes aquí en Ahora por la Mañana. Bienvenido a este segundo tiempo, de estas 2 horas de puro contenido de valor, mi gente. Vamos a hablar sobre un tema que es prioridad ahora mismo en República Dominicana. Como lo comentaba al inicio del programa, entiendo que tiene que estar en el top 3 de las prioridades que tiene la nación, y es la salud mental, mi gente. Para esto nos acompaña la encargada de salud mental del Servicio Nacional de Salud, la médico psiquiatra Francis Báez, a quien le doy la bienvenida ahora por la mañana. Buenos días, doctora. Buenos días. Y bienvenida, gracias por acompañarnos tan tempranito, despertarse, madrugar. Por sacar tiempo Sí, para tocar este tema tan importante. Sí, no, lo que pasa es que cuando es por salud mental, si tengo que amanecer, amanezco. No, Qué bien, qué bien. No, y fuera del aire nos dijo que ya se levantó temprano, colocó su cafecito. Claro, se preparó. Su pan con mantequilla. Tostado, claro que sí. Tostado y todo lo demás. Qué bueno, qué bueno. Hay que hacer su zapata. Pareciera como que esto de la salud mental se ha magnificado luego de la pandemia. ¿Ha existido siempre hechos como lo que están aconteciendo en la República Dominicana o tuvo que ver el COVID con algo de eso? Mira, ha existido siempre, pero no, porque a la gente le choca COVID. COVID sí fue, inclusive se demostró, y nosotros tuvimos en un congreso, en el congreso de octubre de neuropsicofarmacología el mundial que se hizo en Barcelona, se demostró que el primer órgano que COVID afectó fue el cerebro. Lo primero que la gente hacía era un neurocovid, y de ahí bajaba donde sea. Porque ustedes, el ejercicio es fácil. ¿Por dónde ustedes huelen? Por la nariz, ¿verdad? Pero la nariz tiene que un nervio que se llama como olfatorio. ¿Y qué era lo primero que se perdía? El olfato. El olfato. Inclusive había gente que nada más perdía el olfato. No tenía otros síntomas. Y el olfato y el nervio olfatorio viene de donde? Del cerebro. Entonces, ¿dónde se alojaba primero? En el cerebro. Y mucha gente se quedaron con sintomatología o síntomas afectados por el cerebro. Desde insomnio, yo soy una. A mí no me dio, absolutamente, yo nunca pedí el olfato, me dieron los 3. Me dio el 19, me dio el Omicron y me dio el Delta. Pero a mí lo único que me daba era un fuerte dolor de cabeza. Y que veía que mi sueño se estaba yendo de una forma que cuando duré un día entero sin dormir, dije, espérate, esta no soy yo. Si yo me duermo hasta parada. Entonces, ¿qué hice? Comencé a tomar, yo tuve que medicarme para el sueño. Ya estoy en una dosis mínima, pero aún todavía quedan secuelas, donde yo no puedo dormir sin aunque sea un cuartillo de la pastillita. Y si eso es a mí, que soy una profesional médico de la salud, imagínate todos aquellos que hicieron crisis de violencia, muchos de las personas que padecieron COVID se dieron con violencia. Señores, la falta de aire, la falta de oxígeno que tuvieron la gran mayoría que padecieron COVID, eso irrita el cerebro, eso es igual como si usted tuviera una trombosis. ¿Qué? ¿Me entiendes? Y se dañan células cerebrales. Wow. Y la gente va a tener alteración, la gente va a tener irritación, la gente va a tener algún tipo de manifestación en sus conductas. Y por eso tuve gente que no consumen quizás ningún tipo de sustancia, que son una gente que eran diferentes y que después de COVID han cambiado. Otros se metieron a depresiones. Otros se metieron, inclusive muchos que tenían algún antecedente o alguna herencia de enfermedades mentales, salieron para afuera. Desde bipolaridades que nunca existían en personas ya adultas, pero sí tenían familia y ellos tenían la predisposición, salieron para afuera con COVID. No, doctora, y también súmele que hubo factores, por ejemplo, a mí me pasó de la memoria, o sea, luego de que yo me recuperé, yo sentí como que yo... Sí, había un enlentecimiento de la memoria. Y durante el padecimiento, o sea, yo recuerdo que yo decía, pero como que mi esposo me dijo, pero tú me dijiste tal cosa, o sea, yo perdí en algún momento. Precisamente por eso yo te digo que COVID, una de sus afecciones principales, oye, el primero que tuvo fue el neurocovid, fue a nivel cerebral que comenzó, ¿me entiendes? A afectar, y después de ahí, bueno, se quedaba aquí alojado en garganta, bajaba pulmón, hacía toda su forma infecciosa, y la gente se daba cuenta era cuando ya se estaba ahogando, inclusive, porque todo el mundo lo pasaba como una gripe cualquiera, pero ese mismo ahogo que bajaba la saturación de oxígeno, ese oxígeno no estaba llegando al cerebro, porque en el cerebro están las arterias más pequeñas, y mientras más pequeña la arteria, menos oxígeno llega, y eso más irrita el cerebro. Entonces tenemos una población totalmente irritable
pero aquello, porque muchos padecieron COVID, y lo que pasa es que hubo una baja letalidad, pero vieron muchas contaminaciones. Todas las clínicas estaban llenas, pero no obstante, después de eso también, el cambio brusco que el ser humano no tiene todo, la inteligencia adaptativa para adaptarse a que ahora mismo nos cojan y nos encierren, como tuvieron que encerrarnos, no porque ellos quisieron, sino porque era una forma preventiva de la contaminación, para que hubieran menos contaminados. Fue difícil. Para mí, yo que soy una correcamino, gracias a Dios que yo era médico, Dios tuvo misericordia de mí. Y yo era una de las que andaba en la calle a todas horas, porque en mi hospital donde yo trabajaba, todas tenían unas condiciones, éramos 4, y la única que no tenía una condición preexistente era yo. Por lo tanto, yo tuve que quedarme trabajando y dando asistencia a todos esos COVID, porque ustedes saben que todo se volvió COVID. Entonces, todos esos COVID que no dormían, que hablaban mucho, que estaban irritables, que estaban agresivos, que no querían cooperar, que se deprimían, porque había gente solamente con pensar que tenían COVID, sin tener un diagnóstico de COVID, se deprimían. Es que la mente lo es todo. Es que ya uno creía que se iba a morir. No, señores, que la mente es lo todo. La gente no entiende, y yo digo que conservar una salud mental es una responsabilidad de todo. Es una responsabilidad no de los médicos psiquiatras, ni de los psicólogos. Es una responsabilidad de una nación completa. ¿Por qué? Porque todos somos propensos a enfermar nuestra salud mental. Ver un accidente catastrófico, ya eso enferma nuestra salud mental. Completamente. Vivir una escena de lo que es eso enferma nuestra salud mental. Yo le doy gracias a Dios y yo le pido, Señor, que no pase nunca una desgracia como un terremoto grande, como algo que pueda afectar nuestro país, un ciclón número 5 que nunca ha entrado en nuestra nación. Amén. Porque yo digo, Señor, si esto viene, aquí va a haber una crisis de salud mental que nosotros, los profesionales de la salud mental, no vamos a dar. Entonces la nación completa tiene que estar involucrada en los métodos preventivos de salud mental. ¿Por qué? Ejemplo, estábamos hablando cuando comenzamos de todos esos videos de los horrores que han habido últimamente. Y precisamente, doctora, partiendo de eso, me voy a tomar el atrevimiento de pedirle al Control Master que nos coloque unos titulares que tenemos por aquí, porque precisamente por el nivel de preocupación que tenemos a raíz de todas estas situaciones que han ocurrido, estos actos violentos. Actos violentos, doctora. Ahí estamos viendo 3 titulares. Estos 3 hechos ocurrieron en una sola semana. En una sola semana. Y yo necesito, doctora, que usted por favor nos hable. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos evitarlo? Mira, te voy a enseñar una forma de prevenir. Ejemplo, el padre de la niña, el esposo de Génesis, ese señor tiene que intervenirse rápido. Ese señor tiene que tener ayuda psiquiátrica y psicológica juntos. Y más psiquiátrica que psicológica. ¿Por qué? Porque él está en un nivel actualmente. Ese es el que se lanzó, el padre de la joven que se lanzó sí, con la niña. Okay. Sí, ese señor tiene que intervenirse urgente. Sí, la familia de él tiene que tomar el control y llevarlo a un psiquiatra. Ese señor hay que dormirlo 3 días. A ese señor hay que estabilizarle sus sustancias cerebrales para que luego entonces él entre a una psicoterapia y pueda razonar, internalizar y hacer una resiliencia. De lo contrario, ese señor corre todo tipo de peligro. ¿Me entiendes? Y eso es una forma de prevenir. Que nosotros cuando veamos que pasa algo o una catástrofe o algo, nosotros podamos prevenir a los que están alrededor y a los que miran. Ejemplo, ese otro, que fue el de la niña que la madre supuestamente decapitó. Eso a mí me mandaron el video. Yo dije, no, Dios mío, señor, yo tengo que cuidar mi salud mental, porque yo soy una humana, yo soy psiquiatra, yo trabajo esto, yo tengo 30 años de experiencia en esto, pero yo tengo que cuidarme porque yo soy un ser humano. Y eso me afecta, yo soy madre, eso me afecta. Entonces yo dije, no, eso yo no lo veo. Yo tengo que saber lo que aconteció, porque tengo que en un momento X opinar, dar una respuesta, pero yo no me voy a contaminar así. Y así pasa. Entonces, una forma de nosotros prevenirnos y ayudarnos es así. Entonces, estas personas, aunque ustedes no lo crean, muchas veces entran en serie. Los suicidios están en serie. Después de COVID han entrado en una serie que tú ves
que ellos menguan una semana, un mes. Pero cuando tú vienes a ver, tú te enteras que allí se mató uno, que allí otro, que allí otro, que allí otro. La gran mayoría de esos desaparecidos, ¿qué ustedes creen que son? Suicidio. ¿Me entiendes? Y antes de que pasara lo de la señora que se tiró con la niña, ya yo tenía como 5 casos Que, no que la hacen. familia no lo habla, no lo cuenta, porque muchas familias saben que un suicidio es un dolor muy grande, es muy engorroso y a veces hasta Vergonzoso, vergonzoso es correcto, para es correcto. ellos, para su familia. Es Y correcto. no lo dicen y no lo externan. Exacto, estamos hablando, doctora, que esos titulares es de las cosas que sabemos, porque hay Eso más es de lo que no se sale. Lo que sabe. trasciende, sí. Mira, óyeme, dice, y eso se tiene como una constante, que el 10% es lo que se sabe de los suicidios que acontecen. Significa que un 90% se quedan totalmente callados. Inclusive los suicidios, o los intentos suicidas, van a donde, a la clínica, al hospital van una parte, pero los que van al hospital tampoco eso sale a la luz pública. ¿Por qué? Porque se está trabajando. Nosotros los médicos nos encargamos de trabajar y dar una respuesta, no de llamar a la prensa cuántos suicidios, cuántos intentos suicidas tenemos, o cuántos suicidios frustrados, o cuántos suicidios logrados. Doctora, No lo Es decir, hacemos. doctora, que por ejemplo en el día de hoy, creo que algunos periódicos han reseñado que en lo que va de año son 5 suicidios, ¿no? O cinco situaciones similares a lo que aconteció. 5 parecidas. Ajá. Ejemplo, en Patrones. este mes. de en patrones este de mes- padres que asesinan a sus hijos, Exacto, por ejemplo. en este mes han habido 5 sucesos similares, padres a niños. Y la edad es de 5 a 8. Ay, Dios mío. Doctora. Y tú dices, ¿qué está pasando con los padres? ¿Y qué está pasando con esa población? ¿Por ¿Qué hace el esa Estado, población? doctora? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado para poder contribuir con este asunto de la salud mental que vemos que no solo están los suicidios, sino también vemos que padres incluso están asesinando a sus hijos de una forma que Hay una homicidio locura. también, mira. ¿Qué hace el Estado? Mira, tú sabes que hay diferentes instituciones del Estado que trabajan directamente con esa población, niños y adolescentes. Aunque nosotros damos respuesta a nivel de hospital, ejemplo, nosotros tenemos aquí en el Robert Reed se atienden emergencias que llegan, pero nosotros tenemos internamiento para niños, que la gente cree que los niños no se internan en salud mental, sí se internan. El Hospital Santo Socorro ahora mismo cuenta con 10 camas y hay un proyecto que está colaborando Primera Dama, que ahí se van a ingresar 18 niños. Se va a ampliar porque va a ser como un hospital de día, más cancha, más laboral, aparte de los ingresos. El mismo Robert Reed Cabral ya está habilitando una área para internar niños, pero tenemos ya en Santiago que nunca había una cama para niños en salud mental, y ya hay cama para salud mental. Pero lamentablemente mucho tenemos que juntarnos todas las instituciones y debe de haber una cabeza que rija y que diga, mira, este es el plan y protocolo de trabajo Exactamente. La para palabra los protocolo, niños, doctora, ahí para yo prevenir estas cosas, síntomas de alerta, inclusive que los niños aprendan, así como a los niños se les está enseñando cómo se defiendan del bullying de la escuela, que hay una campaña buenísima en los colegios, inclusive se imparte en las escuelas públicas, no te deje tocar, ustedes la han visto, Claro. no permita que te maltraten, no permita que te discriminen, que otro. Asimismo, debe de haber programas y protocolos para prevenir los problemas de salud mental. Porque muchas veces, un niño de una rabia, de un pique, puede que me chocó mucho cuando usted lo dijo. Ese padre de esa niña, de la joven que se lanzó, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con las personas que se ven afectadas ante una situación como esa? ¿Cuál es el protocolo? ¿Se van a su casa? ¿Se van con esa semilla dañada, que en algún momento va a florecer, que en algún momento va a ser otra situación de riesgo?
Porque si una persona pasa por un proceso tan traumático, como es tan simple como usted lo dice, pasar por un accidente, ver un accidente, ya tú estás dañando tu salud mental, ¿qué queda de una persona que vivió, que experimentó pérdida de familiares? Pérdida, en ese caso de ese señor, su esposa y su hija, ¿qué va a pasar con él? ¿Cuál es el plan? ¿Hay un plan con él? ¿Hay un plan con las personas alrededor de las que se ven afectadas por suicidio, por este tipo de patrones de homicidio con los hijos? O sea, ahí yo también creo que debería haber algo para esas personas. Claro. Porque es que se van dañadas y Te eso entiendo. es lo que va a fluctuar. Yo entiendo, mira, deberían de existir planes de protocolos y vuelvo y repito, esto no es en el hospital, señores. No es que llegue al hospital, es preventivo. Porque la gente cree que salud mental es enfermedad mental. Enfermedad mental, los enfermos están en el hospital. Pero aquellos que se están enfermando, que no están en el hospital, es prevenir que ellos cuiden y tengan y recuperen su salud mental. Y debería de existir un protocolo. Por ejemplo, nosotros, yo que soy la encargada de salud mental del Servicio Nacional de Salud, yo puedo darlo en el Servicio Nacional de Salud. Y quizá puedo venir a tu programa, puedo ir a otro programa, puedo hacer un media tour, pero se necesita una institución que se siente y programe todo lo que son protocolos en diferentes momentos de desastre, en diferentes momentos de pérdida, de duelo. Señores, todo el ser humano se le afecta a la salud mental. Y no tiene que ser una esquizofrenia ni una bipolaridad, como yo siempre he dicho, ni en un andrajoso. La población civil, vamos a decirle, o la comunidad, es más propensa a hacer diferentes tipos de trastornos mentales que ya los mismos pacientes. O sea, una persona funcional. ¿Me entiendes? Personas funcionales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones que son normales en la vida, que son en momentos catástrofe para nosotros. Doctora, pero también hay que saber que a veces queremos cuidar nuestra salud mental, pero es costoso. Es costoso, o sea, no todo el mundo tiene el privilegio. Has tocado una fibra. No todo el mundo tiene el privilegio de, bueno, tecla. déjame pagar 4,000 pesos por una cita, que son citas interminables, citas indefinidas. Sobre o sea, todo la cita con los psiquiatras son caras, doctora. Claro, óyeme, yo soy una de las más baratas y a nivel privado yo cobro 4,000 Y hay que durar como 2 meses para una cita. No. Ya no. En lo privado no. En lo privado no. En lo público, si tú vas por una emergencia, te atienden inmediatamente. Pero para una cita normal, en lo público es más porque tenemos mucha demanda y poca oferta. Exactamente. ¿Por qué tenemos poca oferta? No es porque no quiere el sistema tener. El problema es que habemos muy pocos. Se aumentaron las plazas, pero muchos psiquiatras de los que salen no quieren irse a diferentes regiones. Exacto. Ejemplo, yo diría que si yo me quedo en el país antes de mi retiro, cuando ya yo quiera descansar un poco más, que yo suelte mis funciones, fácilmente yo cogería Samaná, que no tiene psiquiatra. Wow. Y me transfiero del hospital donde estoy, que tiene 3 psiquiatras, conmigo 4, y pediría un traslado allí. Y ya allí aquel pueblo tendría un psiquiatra y una respuesta. Claro. Pero lamentándolo mucho, somos muy pocos los psiquiatras, somos 240 apenas ahora es que estamos llegando. Wow. Muchos de ellos están haciendo otras especialidades, pero también muchos de ellos, incluyendo a mí, yo tengo una oferta de trabajo de $250,000 en Estados Unidos. En Estados Unidos llegó una ley donde a nosotros nos quitan el examen. Wow. Solamente si yo tengo un empleador, cuando yo conseguí un empleador, me dan mi licencia y mi ejercicio para que yo ejerza por la como necesidad. Psiquiatra, por la necesidad. Precisamente yo porque iba a tocar es una ese necesidad punto. mundial. Nosotros pudiéramos aquí abrir esa a sí mismo para que personas ya sea de Latinoamérica o de otras partes del mundo no van a venir aquí ya porque ya se abrió en Estados Unidos completo, te estoy hablando. Estados Unidos completo abrió esa oportunidad a los psiquiatras. Además, de que nosotros no tengamos que hacer el USMLE, que antes se llamaba Foreign. Nosotros simple y llanamente, inclusive tú puedes hablar hispano, porque al ellos tener una gran migración hispana, no tienen ese requisito. Ese requisito porque uno puede trabajar con los hispanos. Entonces, hay una necesidad a nivel mundial. Doctora. Y aquí no se escapa de la misma situación. En ese aspecto, doctora, Wow. o sea, pudiésemos decir que creando, que está en carpeta, crear un ministerio de la familia y que desde ahí exista un departamento que pueda aplicar políticas públicas en favor de la salud mental. Mira, yo te voy a decir una más cosa. o menos minimizarse la Salud situación. mental debería de existir. En todos los ministerios debería de haber un departamento de salud mental.
no solamente para los usuarios, sino también para los proveedores. Claro. Porque todos los empleados públicos pertenecen a la comunidad. Y los empleados públicos llegan a su trabajo con sus conflictivas de su casa y no tienen quien le atienda. Entonces, debería de existir un departamento de salud mental en toda institución que se rija por una misma política y una cabeza de salud mental para que dé una respuesta conjuntamente con todo ello. Y que en un momento de desastre, ejemplo, yo pueda decir, ayuntamiento, actívate, vamos al lugar de los hechos, al desastre, vamos a aplicar el protocolo, vamos a suprimir a que haya menos estrés postraumático de la situación, que ellos sean resilientes, cómo dar una respuesta en salud mental con un grupo de psicólogos, porque aunque tú no lo creas, el psiquiatra se necesita en cierta forma más reducido. ¿Por qué? Porque nosotros, ejemplo, yo, cuando me he ido a los diferentes tipos de desastres, ejemplo, en el de Medano Guayabo, el de Higüey, del autobús, el de San Cristóbal, yo me llevaba 50 psicólogos y 5 psiquiatras. Wow. Entonces los psicólogos comenzaban a trabajar el suceso, el problema, dando técnicas y estrategias. Y el que necesitaba medicarse, vaya al psiquiatra. Y el psiquiatra medicaba. ¿Me entiendes? Y el psiquiatra, un psiquiatra, nosotros tenemos la capacidad de poder ver 20 pacientes en un día. Y no todo el que tiene o está dentro de una situación necesita medicarse si no presenta unos signos y síntomas fuertes. Ahora, doctora, en ese aspecto, escuchándola hablar y llegándome otras cosas a la mente, pudiésemos decir que el dominicano está bien en el aspecto, por ejemplo, económico. Estamos hablando que la canasta básica familiar, según el Banco Central, es de 48,000 pesos. Pero aquí la mayoría de personas en la República Dominicana ganan menos de 48,000 pesos. Además de eso, muchos están desempleados que viven del día a día. Y eso sumado con la serie de otros problemas del que el teléfono, que el colegio. O sea, estamos hablando que tal vez en ese aspecto el área económica también es lo que está disparando la situación de los suicidios y eso. Te voy a decir una cosa, toda la vida nosotros hemos tenido bajos ingresos y una canasta más alta, si tú te has dado cuenta. Todas las vidas. Inclusive, yo te voy a decir una cosa, cuando tú dices que el dominicano está bien, es precisamente porque el dominicano salió, ¿tú te acuerdas de una encuesta que salió que República Dominicana era el país más feliz? De los más felices del mundo. Pero tú sabes por qué. Porque nosotros en nuestra escasez podemos sobrevivir, podemos reír, podemos bailar. Nosotros después de pandemia, nosotros pudimos salir y gozar y reírnos y decir y seguir. Hay personas, muchas en otros países que se quedaron encerradas, pero hay otros que todavía están sumergidos en la pandemia. Aquí tú te puedes encontrar una o dos gente con una mascarilla. Pero tú vas a países y tú te encuentras muchísima gente en un aeropuerto internacional que tú te das cuenta. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Volvió COVID. Aunque yo recuerdo que hubo una palabra que utilizó el presidente que fue, vamos a tener que vivir con la covidianidad. ¿Me entiendes? ¿Por qué con la covidianidad? Porque COVID vino para quedarse. Así como el dengue se quedó con nosotros. Así como aparecen algunos casos de chikungunya también, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que se quedan en nuestra nación y que nosotros aprendemos a vivir con ellas y aprendemos a cuidarnos. Es más, todo el mundo, de que se siente un síntoma de COVID, ni siquiera va al neumólogo ni al internista, a la farmacia y usted sabe que lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos y eso es lo que nos hace a nosotros, gladiadores, triunfadores, felices. Nosotros nos pasó un problema ahora, pero si a los 2 días, a los 5 días, resolvemos problemas como se pueda resolver, pero después volvemos a ser nosotros, volvemos a reír. Y eso es lo que se busca, que nuestra salud mental se guarde, pero se guarde ¿cómo? Teniendo protocolos en diferentes áreas, teniendo protocolo para niños, y que se les remunere de la forma en la que tienen que hacerlo, porque también ese es otro tema, por más pasión que haya. Esto me lo dijo una persona a la que admiro mucho y respeto mucho, me dijo, mira, la pasión sin remuneración dura 3 meses, por más pasión que haya, se necesita una retribución lucrativa para poder subsistir. Y una voluntad. Yo te voy a decir una cosa,
Algo que mueva. Si la hoy yo gente. estoy en el Sistema Nacional de Salud, fue porque yo, de mi casa, en mi sofá, dije, se necesita un departamento de salud mental en el Sistema Nacional de Salud, que es la parte ejecutoria, porque el ministerio es la parte política sin norma. Pero no había una organización en la parte ejecutoria. Y yo me metí a política duro y busqué votos como una loca. Y cuando me dijeron, ¿qué tú quieres? Digo yo, que se forme un departamento de salud mental en el servicio. Óyeme bien, no existía. Yo dije, yo quiero eso. Claro está, el doctor me dijo, ok, vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace? Yo hago una coordinación que el departamento se pide. Claro. Entonces, ya somos un departamento, pero necesitamos ahora lo que es una red nacional de salud mental. Mire, y esa doctora, red nacional de salud mental, entonces Me aquí encanta. sí se trabaja, porque esa red viene como una pirámide, una cúpula de salud mental, entonces eso va bajando, tiene que haber hogares de acogida para los diferentes tipos de situaciones en salud mental, desde lo de calle, y eso de calle hacer una clasificación, porque yo no puedo meter a un anciano que ande en la calle junto con un usador de sustancia o una patología dual. Claro. Doctora, mire, Hay un de trabajo- hay un verdad trabajo que- Gigante. Aparte porque nosotros nos concentramos en los hospitales y no son los hospitales, señores, los hospitales para paliar una situación que ya llegó. Que ya llegó. Pero nosotros podemos ayudar a que haya menos incidencia ahí en la calle cuando nosotros hacemos esa red, cuando nosotros tengamos centros comunitarios. ¿Me entiendes? Sobre charlas, salud mental, seguimiento en salud mental, persistente, eso ayudará a que los pacientes entren en un tratamiento, que los pacientes duales, que son los que consumen sustancias y hacen cuadros psiquiátricos, también estén en un medicamento, que aquellas personas vulnerables que están bajo violencia de género, también entren, ¿me entiendes? Porque tú sabes una cosa, en violencia de género se ha hablado que llevamos aproximadamente 28 mujeres muertas a mano de hombres, pero llevamos 20 hombres muertos a mano de mujeres, eso no se Hartas. menciona. No se dice. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, violencia de género, más que Violencia de doméstica. Doctora, mire, Yo dije de género. de verdad que muy agradecido, ¿no? Por su participación muy clara, muy precisa. Ella tiene que volver. Pero usted tiene que volver. de Doctora, verdad. usted tiene que doctora. volver porque es que yo digo que este tema hay que Tiene que hablar y volver, hablar y de verdad hablar que y sí, hablar. porque de esto no podemos cansarnos. Entiendo que la República Dominicana está pasando por una situación después del COVID y muchas veces hay algunos especialistas que no quieren admitir eso. Que hay situaciones que se presentan, que de infarto, que de suicidio, y la gente dice, no, eso no tiene Mira, que te ver voy a con el decir una COVID. cosa, salud mental debería de priorizarse todavía mucho más, porque, ejemplo, embarazo, nada más se preñan las mujeres, pero en salud mental, diabetes le da a un grupo de gente, pero la salud mental arropa Todo. A todos. todo el mundo, niños, adultos, Así mujeres, es. hombres, no Ancianos. importa, No pero la discrimina. salud mental hay que priorizarla porque la salud mental se afecta diario. Cuando usted maneja una impotencia, cuando usted maneja un fracaso en cualquier área de su vida, laboral, emocional, familiar, contigo mismo, ya tu salud mental se afecta. ¿Y qué se está haciendo con eso? Y en nuestra población común, y no está yendo a psiquiatra, ni a ningún sitio. Doctora, definitivamente usted tiene que agendarnos un espacio por ahí para volver y tocar. No nos rebote, temas- cuando no nos la rebote. contactemos ya usted sabe. No, avísenme con tiempo, Sí. yo en la agenda. Sí. Sí, desde ahora, digo, el mes de septiembre lo tengo. No, no lleno. se preocupe, no se Complicado. preocupe para el que sigue. Bueno, tiene que volver, tiene que volver. Bueno, Bueno, mi gente. sí, de esta manera nos vamos a ir, Susana, A una pausita. a una breve pausita porque al regresar vamos a volvemos entonces a tocar la juramentación que ocurrió este pasado 16 de agosto de nuestro presidente Luis Abinader, pero desde una perspectiva distinta. Aciertos y desaciertos en moda. No se despegue aquí en Ahora por la Mañana, ya regresamos.